Por eso la palabra dice que la nueva naturaleza que está en nosotros, según Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, no practica el pecado y no puede pecar porque es nacida de Dios. Ese hombre nuevo no practica el pecado, no puede pecar porque es nacido de Dios. De manera que en la salvación se alteran las leyes, porque el justo se convirtió en injusto. El justo se convirtió en injusto para pagar el precio por los injustos. Dice la palabra que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero tampoco dejará caído al justo. Y él, siendo el justo, se convirtió en el injusto para liberarnos a nosotros de la desobediencia. Al que llaman Jehová justicia nuestra, según Jeremías 23:6, al que llaman Jehová justicia nuestra, ahora se encontraba en agonía, sudando sangre, porque él sería juzgado como un pecador, siendo santo, inocente, sin mancha, siendo un hombre apartado de los pecadores, siendo sublime aún más que los cielos, era juzgado como un pecador. Y hay un pensamiento en el libro de los Hechos que es difícil de entender. Créame que se ve sencillo, pero este pensamiento que le voy a soltar ahora es difícil de entender. Pero cuando Pedro le predica a los judíos, les dice: matasteis al autor de la vida. Hechos 3:15. Oye, ¿qué le dice? Matasteis al autor de la vida. Y yo me preguntaba, eso forma parte de mis escritos, todavía estoy pidiéndole a Dios más revelación, pero yo me preguntaba, ¿cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo es posible que el que hizo la vida murió? Y descubrí que ahí se alteró otra ley. Así es. Con ello se altera otra ley. Para que usted vea lo que le costó a Dios. A Dios le costó un alto precio para eliminar el pecado. Para acabar con la ley del pecado le costó un alto precio. Para contrarrestar a la criatura que quiere igualarse al Creador, el alto precio que le cuesta a Dios es convertirse en una criatura. Porque Dios es espíritu, Dios es invisible. Dios no tiene un cuerpo físico. ¿Y sabe qué hizo Dios para librarnos del pecado? Se hizo hombre, adoptó un cuerpo de carne y huesos, se convirtió en una criatura para terminar con el imperio de la maldad. Y fue juzgado como un criminal. Él que era inocente fue juzgado como un criminal. Él que era justo fue juzgado como un ladrón, como un vil pecador. Y todo esto tenía como propósito terminar con el reinado de la muerte. Y para él terminar con el reinado de la muerte, y esto suena paradójico, pero fue lo que yo pude descubrir, el autor de la vida tuvo que morir.
El autor de la vida se dejó matar. Catarrabashaya. Se dejó matar. Pastor, explícame eso con más profundidad. Allá voy. Si usted analiza el juicio que se le hizo a Jesús, yo como abogado sé, estudiando todo lo que pasó allí, me di cuenta que su juicio fue ilegal, ya que en ese juicio se presentaron testigos falsos, y con esto no solo se violaron las leyes judías, sino también las leyes de los romanos, con el único fin de condenar a Jesús. Inclusive el sumo sacerdote vino con una trampa y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26, 63. Decir hoy en día que Jesús era el Hijo de Dios es fácil, pero en ese contexto no era tan fácil, porque para la mentalidad judía el tú decir que era Dios era una abominación que merecía la muerte. Por eso el sumo sacerdote le hizo esa pregunta, le puso una trampa con el objetivo de que él o se retractara o afirmara que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso está en Mateo 26, 63. El sumo sacerdote le vino con esa trampa. Y Jesús sabía que frente a esas palabras del sumo sacerdote, él no podía guardar silencio. Aunque él, porque Jesús era bien inteligente, él estaba consciente de que si hablaba se iba a condenar. Él estaba consciente de eso. Si él hablaba, él automáticamente se iba a condenar. Pero ¿qué sucede? Que ya él previamente le había enseñado a sus discípulos que no podían negar al Padre en público, porque si negaban al Padre en público, el Padre se iba a avergonzar de ellos en los cielos. Y si él le enseñó eso y le hacen esa pregunta públicamente, él no podía negarse, no podía guardar silencio, porque iba a dejar una secuela de malos ejemplos. Él no podía, ¿ve la trampa? Él no podía negarse. Y por eso él prefirió decirlo. Y respondiendo le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús sabía lo que le venía la muerte. Según Mateo 26, 64. O sea, a Cristo no le importó condenarse ante lo que era una farsa, ante lo que era una mentira, ante lo que era una manipulación. El sumo sacerdote utilizó su autoridad sagrada con fines viles. Amén. Gloria a Dios. Y no fue que él cayó en la trampa, es que él no podía negarse. Él no podía ante esa pregunta guardar silencio. Jesús no podía negarse a sí mismo. Él no podía negar lo que era. Él era Dios, él era el Hijo de Dios. Él sabía que él vino a salvar al mundo. Entonces, ¿qué pasó desde que él contestó? ¿Qué aconteció
cuando él contestó, oh, mira lo que hizo el sumo sacerdote, el tramposo aquel. Mira lo que hizo. Rasgó su vestuario. Lo dice la palabra en Mateo 26, del 65 al 66. Dice la palabra, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, blasfemo. Cuando el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús vociferaba que alguien había blasfemado, eso significaba, vamos a apedrearlo, vamos a darle muerte. Blasfemo, ha blasfemado. No hay necesidad de traer más testigos, él mismo se ha autocondenado. Ustedes lo están escuchando, ustedes lo están oyendo. Él está blasfemando. ¿Qué le parece esta confesión? Él acaba de afirmar que Él es Dios. ¿Y qué pasó? No le quedó otra cosa. Porque ellos manipularon las leyes, tanto judías como romanas. Hubo una manipulación. Ellos manipularon el sistema jurídico, como pasa hoy en día, que muchas personas son condenadas injustamente y otros que le han robado tanto al Estado, con devolver un par de pesitos salen de la cárcel, porque son capaces con su influencia política y económica de manipular el sistema jurídico judicial. Por eso yo no ejerzo ya esa carrera de derecho. Duré 17 años ejerciendo la carrera y dejé de ejercerla. ¿Sabe por qué? Porque yo me di cuenta que habían jueces corruptos en nuestros sistemas, fiscales corruptos, que para yo ganar ciertos casos, porque yo me especialicé en derecho penal, para yo ganar ciertos casos tenía en una oficina que transarme con los fiscales, aunque yo tuviera jurídicamente la razón. Y yo dije, esto me va a costar la salvación, y yo prefiero mejor ser el hijo de Dios y no identificarme con este sistema corrupto que no vale la pena. Eso pasó con el juicio de Jesús. Manipularon el sistema. Amén. Wow. Él ha blasfemado, merece ser condenado. Pero ¿sabe qué dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7? Que un día lo que lo condenaron, un día no muy lejano, lo que lo entregaron, lo que lo golpearon, lo que le abofetearon, lo verán descendiendo en una nube. Lo verán descendiendo en un caballo blanco. Lo verán descendiendo en una nube. El Rey de Gloria en cualquier momento se aparece y se va a aparecer como el Rey de Gloria, el Todopoderoso. Un día verán al que traspasaron, un día verán al Rey con su hermosura. Un día lo verán a la diestra de Dios el Padre. Pero no tendrán ya esperanza de salvación.